Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es martes 15 de marzo del año 2022. Antes de comenzar, te recuerdo que si quieres una cita con el mejor estilista del sur de la Florida, con Calogero Tramonte, debes hacerlo a través de su página web, que es www.turred.com, o a través de su aplicación, que es Turred. Bájala en tu teléfono inteligente. Es mucho mejor que hagas la cita a través de la aplicación y así llevas el récord de todos los tratamientos que te hagas con Calogero. Haz la cita y una vez que la tengas, trata de ser puntual. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el martes 15 de marzo del año 2022. Mañana, 16 de marzo, la Corte Internacional de Justicia va a tomar una decisión con respecto al conflicto, a la guerra Ucrania-Rusia. Nadie como William Cárdenas para explicarnos de qué se trata esto y está con nosotros para contarnos. Buenas noches, William, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Muchísimas gracias. ¿De qué se trata esto? Porque es una Corte Internacional de Justicia, no es lo mismo que la Corte Penal Internacional. Explícanos cómo funciona esto y cuáles son las repercusiones que esto puede traer, William. Bueno, hay dos escenarios que hay que definir perfectamente porque tienen objetivos distintos y se llevan a cabo en dos cortes distintas. El primer escenario ha tenido lugar por la presentación que hizo Ucrania, la denuncia que hizo Ucrania ante la Corte Internacional de Justicia por la agresión que ha sufrido por parte de Rusia. Hay que decir que la Corte Internacional de Justicia, que fue creada en 1946, es un órgano jurisdiccional de carácter internacional para dirimir los conflictos entre los estados y determinar las responsabilidades de los estados en hechos puntuales. En este caso, Ucrania, el 26 de febrero, acude a la Corte Internacional de Justicia y solicita medidas preventivas para tratar de detener lo que Ucrania considera que es una violación a la Convención para la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio por parte de Rusia. Esto ha dado lugar a que la Corte Internacional de Justicia se ponga en marcha y citara la semana pasada a Rusia para que Rusia diera cuenta y respondiera al requerimiento que estaba haciendo Ucrania. Bueno, ocurrió que los rusos no se presentaron. Los rusos no se presentaron y ante esa incomparecencia de los rusos, bueno, pues la Corte tiene que pronunciarse y decidir sobre las medidas preventivas solicitadas por Ucrania.
esto no tiene nada que ver con el fondo del asunto. La acusación de fondo puede tardar mucho tiempo, pero la resolución de las medidas preventivas sí, pues tendrá que producirse porque tienen ese carácter urgente, ¿no? ¿Qué importancia tiene? Bueno, tiene la importancia de que la comunidad internacional acepta los fallos de la Corte Internacional de Justicia como fallos inapelables. O sea, lo que decidiera la Corte Internacional de Justicia en relación a conflictos de esta naturaleza, pues tiene un carácter de obligatorio cumplimiento, siempre tomando en cuenta de que estas cortes internacionales no tienen órganos de coerción para obligar a los estados a cumplir sus mandatos, ¿no? Y sus sentencias. El otro escenario es el escenario que se está produciendo en la Corte Penal Internacional. Karim Khan, como ya lo contamos en un encuentro que tuvimos hace unas semanas, Karim Khan había anunciado que solicitaba la apertura de una investigación por los crímenes que todo el mundo está viendo que se están cometiendo en Ucrania. Y le solicitaba autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares para ponerse en marcha. En aquella comunicación de Karim Khan, tuvo la suspicacia y la inteligencia de invitar a los estados parte del Estatuto de Roma a que se sumaran a su solicitud, porque eso allanaría el camino, porque haría innecesaria la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares. Bueno, aquello que Khan hizo un viernes, al lunes siguiente tuvo una respuesta impresionante. O sea, 39 estados parte del Estatuto de Roma se tomaron la iniciativa de denunciar a Vladimir Putin, porque en la Corte Penal Internacional, a diferencia de la anterior, de la Corte Internacional de Justicia, aquí lo que se persigue es establecer las responsabilidades personales de los individuos que puedan haber cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio en el territorio ucraniano. ¿Y esto por qué? Uno se pregunta, bueno, pero si Ucrania no es Estado parte, ni Rusia tampoco. Bueno, esto ocurre porque Ucrania el año 2015 aceptó la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para el conocimiento de estos tres crímenes, justamente crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes de genocidio por los hechos que habían ocurrido en Ucrania en años anteriores. Y además, no solo aceptó la jurisdicción para aquellos crímenes que pudieran haber ocurrido, sino que la aceptó también para lo que pudiera ocurrir más adelante. Bueno, pues nos encontramos ante un hecho inédito. 39 estados de la comunidad internacional que reaccionan en un escenario novedoso, que es el que plantea el Estatuto de Roma, y denuncian a Vladimir Putin. Esto se ha visto, además, robustecido porque la semana pasada a esos 39 estados se sumó Japón y se sumaron dos estados más, entre ellos Japón, que resulta que es el estado que contribuye económicamente con más fuerza para el mantenimiento de la Corte. Entonces, ha sido un espaldarazo para el trabajo de la Fiscalía y para la iniciativa de Karim Khan. En este sentido, yo creo que aquí están ocurriendo situaciones que jamás habíamos visto. Y entre esas situaciones, bueno, pues se da esta. Resulta que el Estatuto de Roma, la Asamblea de los Estados Partes está compuesta por 123 estados. O sea, tenemos el 33% de esos estados que están denunciando a Vladimir Putin por los presuntos crímenes de guerra que ahora, se puedan eso estar... es exactamente una tercera parte. ¿Qué pasa con los otros, con la otra, el otro sería los otros 66%, sería, no sé, yo saco Sí, mal la cuenta. sí.
Ajá. Claro, claro, se irán sumando. Fíjate que en el caso de Venezuela se inició solo con 6 estados partes. Aquí tenemos 41 estados partes. Y yo estoy seguro que a medida que esto avance, seguramente se van a sumar otros estados partes y eso le da una solidez a la denuncia importantísima y a la investigación de Karim Khan. William, Karim Khan, ¿cuál es la posición de China? Que es tan particular, porque China siempre está del lado de Rusia y está de ese lado del mundo, del mundo no libre, pero está como cauta, no sé. Claro, claro, está jugando a una ambigüedad y a una posición de conveniencia. Tiene unas relaciones, es un actor comercial que tiene unas relaciones muy importantes con el resto del mundo. O sea, China no quiere correr riesgo de que su red de negocios mundial, que todos conocemos porque están en todas partes, ¿verdad?, pueda sufrir algún tipo de sanción como las que están sufriendo los rusos. Los rusos, el mundo occidental, bueno, pues está utilizando las sanciones económicas como el instrumento fundamental para tratar de causar algún tipo de daño a la economía rusa y que no tanto el estamento político, ¿no?, sino que la sociedad rusa entienda que esta aventura de Putin les puede salir muy costosa en términos de bienestar social, ¿no?, y de estabilidad social como pueblo, ¿no?, y de estabilidad económica. Entonces, yo creo que a eso se suma esta iniciativa de Khan, que está teniendo mucha acogida, al punto de que Khan se ha permitido solicitarle a todos estos estados que colaboren económicamente con lo que se está haciendo. Uno de los talones de Aquiles de la Corte Penal Internacional muchas veces se ha dicho, ¿no?, es la falta de recursos para acometer determinadas investigaciones. Pero esto que estamos viendo, Patricia, jamás lo vimos con Moreno Campo, jamás lo vimos con la señora Bensouda. Esto está ocurriendo porque hay un señor en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que está absolutamente dispuesto a que las cosas cambien, ¿no? Otra iniciativa que ha tomado, que es inédita, completamente inédita, y la ha informado esta semana, es la creación de un portal que va a permitir que en las investigaciones que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, cualquier persona amparada dentro de códigos de confidencialidad pueda perfectamente aportar documentos, vídeos, testimonios, y que esa información pueda llegar directamente a la Corte Penal Internacional. Ese es un paso, Oye, ese es un paso es bien extraordinario. importante. Sí, sí. Eso... Y ahorita mismo, si te metes en eso, vas a encontrar los casos que están sujetos a investigación. Curiosamente no aparece Venezuela, pero no aparece Venezuela ahorita por una razón muy sencilla. Khan le dio 3 meses más de plazo al gobierno para que le presente el resultado de las investigaciones, 3 meses que vencen justamente dentro de un mes. El 16 de abril, el gobierno... Le dio 3 meses más para presentar argumentos de defensa y pruebas, etcétera. No, y que demuestren, como ellos dicen, que en Venezuela existe un poder judicial autónomo, independiente y que actúa con transparencia. Bueno, que ese, dentro de lo que se llama el principio de complementariedad positiva, o sea, mira, o lo haces tú o te lo hago yo, ¿verdad? Entonces les dio ese margen para que ellos demuestren que sí están investigando, pero todos sabemos que ellos no se van a investigar a sí mismos. O sea que nosotros estamos a un mes de que en Venezuela se tomen decisiones importantísimas que se van a tomar dentro de la Corte
de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y esto va a tomar otro camino. Mira, por dar un detalle muy sencillo, ¿no?, de cómo está actuando Khan. Khan está cumpliendo lo que ha dicho, ¿no? Acaba de dictar 3 órdenes de arresto a criminales acusados en el caso de Georgia, acusados por crímenes de guerra. Bueno, pues ya están señalados y ya se hicieron públicas las órdenes de arresto y bueno, pues esos señores tendrán que buscar un sitio donde esconderse, porque el mundo se les va a empezar a hacer muy pequeño. Algo de eso, ese camino puede ser el que transiten algunos funcionarios del gobierno venezolano que han estado comprometidos en la ejecución, en la planificación, en la colaboración, en la complicidad de todos los crímenes de lesa humanidad que hemos sufrido nosotros, ¿no? Por cierto, que me llamó la atención, William, una decisión independiente de una jueza argentina que, basándose en la solicitud que hay aquí en Estados Unidos de la requisitoria contra Diosdado Cabello, ella también colocó una requisitoria en Argentina, una jueza argentina. Los argentinos vivieron, ¿verdad?, una experiencia muy dramática con las dictaduras. Y entonces allí se desarrolló el principio de justicia universal, ¿no? Y resulta que a esta jueza pues se le ha presentado una rogatoria de la justicia norteamericana en la que el señor Diosdado Cabello aparece señalado como presuntamente incurso en delitos del narcotráfico. Bueno, la jueza no lo ha pensado 2 veces y no tiene por qué pensarlo. Ella tiene que actuar conforme a lo que le solicita el gobierno norteamericano, ¿no? Y así se ha puesto en marcha ese procedimiento. Entonces, hay varias cosas, Patricia, que nos invitan a pensar que las cosas están cambiando. Mira. Bueno, eso, estoy aquí en el teléfono buscando la noticia que publicó la AP también, William, que tiene que ver con Cliver Alcalá. Un juez de Nueva York permitió avanzar en un caso de alto perfil contra el ex general del ejército Cliver Alcalá, acusado de trabajar junto al presidente Nicolás Maduro y altos oficiales militares para inundar a Estados Unidos con cocaína. Al rechazar la moción de Cliver Alcalá para desestimar los cargos penales de 2 años, el juez Alvin Hellerstein dijo que Estados Unidos es libre de acusar a quien considere que ha violado las leyes de Estados Unidos, incluso cuando su supuesta conducta se llevó a cabo en el cumplimiento de sus deberes oficiales. Eso es fundamental porque es lo que tanto hemos hablado. O sea, obedeciste órdenes, pero incumpliste una ley. Tú la incumpliste. Claro. Estos señores, ninguno va a poder exhibir como instrumento de defensa la obediencia debida, porque hay crímenes que son de tal carácter ilegales e ilegítimos que no admiten la posibilidad de que se escuden en esa defensa, ¿no? Mira, y hay otra lo que dijo el juez, que esto es bien interesante, porque lo hemos hablado mucho tú y yo aquí. El juez dijo, la inmunidad soberana no protege a un Estado deshonesto ni a funcionarios deshonestos. Dijo Hellerstein al pronunciar su fallo el martes, es decir, hoy, en un tribunal federal de Manhattan ante la mirada de Alcalá con un uniforme penitenciario beige. No estamos lidiando con una conducta criminal ordinaria, estamos lidiando con conducta criminal en los niveles más altos del gobierno. Bueno, Patricia, mejor definido, imposible. Así es. Mejor definido, imposible. Mira, y cuando te decía que hay signos de que las cosas están cambiando, mira, hay una información que recibimos hoy mismo, ¿no? De la Secretaría de Justicia del Reino Unido, ¿no? Y aquí ellos anuncian que van a colaborar con la investigación de Karim Khan y con las investigaciones que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional,
no olvidemos que Karim Khan es británico, ¿no? Y dicen que van a colaborar financiera y técnicamente. Eso jamás se había visto. O sea, eso jamás se había expresado de una manera tan clara. O sea, 41 estados formulando la denuncia de acuerdo a lo que permite el Estatuto de Roma. Este escenario es nuevo y esto nos está llevando a bueno, una situación en la que ya muchos estados empiezan a darse cuenta de que aquel divorcio que existía, no, una cosa son mis relaciones comerciales y mi negocio y otra cosa es mi vínculo con dictaduras, con genocidas, mis vínculos con terroristas, mis vínculos... No. Eso se está definitivamente acabando. El mejor ejemplo, el que está dando cuenta de eso es Alemania, ¿no? O sea, unas relaciones ahí medio difíciles de entender con Rusia y ahora están pagando las consecuencias, ¿no? Y unas consecuencias altísimas que los han conducido a formar un frente unido para decir, oye, esto no puede continuar así y hay que detenerse, ¿no? Entonces aquí nos encontramos ante una situación, la Corte tiene 20 años de haber sido creada, los está cumpliendo este año, la Corte Penal Internacional. Bueno, ya como dijo Khan en un momento cuando tomó posesión, dijo, no podemos usar como excusa ya que somos una Corte muy joven. Aquí tenemos que demostrar que hay que hacer justicia. Y estamos en esa tesitura. El reto fundamental para la justicia, pero no solo para la justicia internacional, es un reto extraordinario para nuestra civilización. O sea, o resolvemos, nos acostumbramos a resolver este tipo de problema de manera civilizada, o volvemos 100 años atrás a los escenarios de fuerza, de dolor, de muerte, de tragedia y podremos decir, hemos perdido el tiempo. O sea, el reto es increíble, pero los signos de que hay disposición para que esto cambie están claros. Ahí están, 41 estados y seguramente se sumarán más. Y Putin llegará un momento en el que va a tener serios problemas y va a tener que buscar lugares donde esconderse. A mí no me extrañaría y sería el triunfo de la justicia y sería el triunfo de los que bueno, hemos apostado por el camino del Estado de Derecho como la solución más civilizada que existe para resolver nuestros conflictos, ¿no? Bueno, pues lo mismo le puede pasar a Nicolás Maduro y a toda esa cadena de mando, ¿no? Allí en las órdenes de arresto a Georgia están incluidos 2 señores que han sido ministros del Interior, involucrados completamente en la ejecución, en la planificación, en la colaboración, en el financiamiento de crímenes terribles. Entonces, todo eso tiene que cambiar, ¿no? Amén. Gracias, William. Muchísimas gracias. Esperemos mañana a ver qué pasa. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias, Patricia. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.